El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de escuchar una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel, fariseos en general. Una de las parábolas de la viña. Hay 3 parábolas de la viña. Una de ellas es la que acabamos de proclamar, breve, pero que tiene enseñanzas muy buenas y profundas. Dice el Señor, le dice a los fariseos: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él contesta: Ya voy, Señor, pero en realidad no fue. El segundo hijo, ¿no?, se dirige al segundo, el padre, y le dice lo mismo, ¿no? Hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y él respondió: no quiero ir. Pero luego se arrepiente y va. Y ahí está la pregunta de nuestro Señor: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Esta parábola, de alguna manera, nos representa a todos nosotros en nuestra respuesta a Dios. Le podemos decir que sí a su voluntad o le podemos decir que no. Podemos quedarnos solo en palabras, como ese hijo que dijo: sí, Señor, voy, y después no hacemos nada. O podemos, en nuestra naturaleza herida, en nuestra debilidad, pecadores como somos, reaccionar en contra de eso. No quiero, me cuesta mucho, no tengo ganas. Pero en realidad después uno reflexiona y se arrepiente y termina obedeciendo al Padre. Es una orden del Padre, ¿no? Hijo, quiero que vayas a trabajar hoy a mi viña. El trabajar en la viña del Señor
Todos nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar el destino eterno, la vida eterna del cielo, la viña del Señor, el campo del Señor, las almas. Todos nosotros, sea cual sea nuestra vocación, como sacerdotes, como religiosos, padres, hijos, trabajadores, laicos en general, pues cada uno tiene que hacer algo, tiene que cumplir una misión, trabajar en la viña del Señor para alcanzar el premio, para alcanzar el cielo. Y el Señor nos invita, y no solo nos invita, sino que nos ordena. En primer lugar, dice: hijo, quiero que vayas hoy a trabajar a mi viña. Ese hijo suena simplemente así, pero en griego, que se pronuncia teknon, en griego tiene un matiz de cariño, es como diminutivos, es como decir hijito, hijo mío. Si bien no es un niño, es un adulto, pero el Señor con mucha delicadeza. Pero después da una orden: quiero que cumplas esto, ve a trabajar a mi viña. ¿Quiero o no quiero? Decía San Jerónimo, cuya memoria acabamos de celebrar el día de ayer, aquel gran conocedor de las Escrituras, padre de la Iglesia, dice simplemente en relación a esta parábola que esta parábola se puede aplicar a todos los hombres de todos los tiempos, porque, repito, es un poco lo que es nuestra respuesta a Dios, que es nuestro Padre, que nos invita a trabajar, que nos ordena que trabajemos en la viña del Señor. Y podemos responder de una forma o de otra. Todos nosotros estamos heridos en nuestra naturaleza humana, consecuencia del pecado original. Tenemos esa lucha interior. A lo largo de esta vida terrena tenemos que combatir no solo contra el demonio, que existe y quiere nuestra perdición, no solo contra el mundo, que nos empuja a una vida por caminos distintos a lo que Dios quiere. El mundo tira para abajo, el Señor nos invita a subir, a mejorar, a santificarnos. No solo, repito, tenemos que esos enemigos exteriores, el mundo que nos rodea y el demonio que nos acecha, que nos tienta, sino que tenemos que luchar contra nosotros mismos, que es un enemigo de alguna manera peor que el demonio mismo, de alguna manera, porque es algo que tenemos ahí metido en nuestro corazón. Es el desorden de nuestra naturaleza, el desorden de nuestras pasiones. Si bien el bautismo nos borra el pecado original, quedan las consecuencias. Y tenemos que trabajar a lo largo de toda nuestra vida para ir arrancando, corrigiendo, podando, como quien trabaja un campo, una viña propiamente, para que la viña pueda dar frutos abundantes. Pues hay que trabajar, hay que arar, hay que quitar las piedras, las espinas, hay que regar, hay que podar, hay que sudar, hay que trabajar para que, en primer lugar, el campo del corazón, la viña del corazón, pueda crecer. La palabra de Dios, la gracia de Dios, la semilla de Dios pueda germinar, crecer y llegar a dar frutos de vida eterna. El que se abandona, pues pasa como una viña abandonada, no sirve para nada. Pues tenemos que trabajar en nosotros mismos, luego en los demás, en los que Dios ha puesto a nuestro alcance, nuestros hermanos, nuestros hijos, el prójimo, personas con las cuales tenemos que compartir muchas cosas en este mundo, hacerles el bien. Pero no olvidar que en primer lugar tengo que trabajar en mí mismo. Hay personas que viven una especie de esquizofrenia espiritual, que descuidan su propia vida, su santificación, y hay sacerdotes así, y se vuelcan a los demás, pero eso no da frutos. Después vienen los escándalos, ¿no? Una especie de doble vida. Como los fariseos, el Señor le dice esta parábola a los fariseos, que llevaban esa especie de doble vida.
Por algo el Señor les dice en un momento, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera todo muy bien, yo puedo predicar muy bien, puedo hacer mucho apostolado, puedo querer el bien de muchas personas, pero llevar una vida desordenada en mi corazón, me voy a perder y ese apostolado se echa a perder también. Primero, trabajar allí en el campo interior, en el corazón. Tenemos, repito, ese desorden interior, consecuencia del pecado original. San Pablo, en sus textos, en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, en otros lugares, habla de esa lucha interior, de esas dos fuerzas que combaten en nuestro corazón. Dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él mismo sentía en su propia carne, ¿no? Yo no hago el bien que quiero hacer el bien, pero no lo hago. Hago el mal que no quiero, pues encuentro en mí esta ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal está junto a mí. Habla de ese combate interior. Somos arrastrados al mal. Quisiéramos hacer el bien, pero no lo logramos hacer como quisiéramos. Pues Cristo es el que nos da la gracia para vencer esa fuerza que tira para abajo. Y podemos santificarnos y alcanzar la virtud. Dice también San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, la carne, nuestra naturaleza, la carne tiene deseos contrarios al espíritu. Y el espíritu deseos contrarios a la carne. Estas cosas se oponen mutuamente, de tal modo que ustedes no hacen lo que quisieran hacer. Hoy día, en el mundo en que vivimos, se ignora eso o se rechaza esa verdad, que estamos enfermos y necesitamos vencernos con la gracia de Dios. Hoy día, pues, como si fuéramos buenos por naturaleza. Dios nos creó bueno, pero el pecado metió ese veneno en lo profundo de la naturaleza. Hoy día se ignora eso, el pecado original y el pecado en general. Pues todos queremos ser felices, pues déjate llevar y vas a ser feliz. Y surgen todas las aberraciones que vemos en la actualidad. Si yo me dejo llevar por lo que siento, pues cualquier cosa puede pasar, porque están esas dos fuerzas. El demonio también, que conoce nuestra debilidad, aprovecha y tira para abajo, y el Señor, que actúa en nuestra vida, nos invita, nos manda. El combate en el que quiera seguir, me dice Jesús, que renuncie a sí mismo. No dice, siga sus instintos, siga sus deseos, renuncie a sí mismo. Tiene que vivir en la verdad, y la verdad es que estamos enfermos. Él ha venido a sanar nuestro espíritu. Que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Es un camino arduo que nos lleva en definitiva a la felicidad. El otro camino termina en la perdición. Un texto de la Sagrada Escritura del profeta Jeremías, capítulo 17, dice, hablando del corazón humano, nada más falso y enfermo que el corazón. Corazón mío también, falso y enfermo. Los que se han santificado, Padre Pío y todos los santos que están en el cielo, pues han combatido contra ese desorden del corazón, que dejó de ser malo, enfermo, desordenado, que con la gracia de Dios se purificó y alcanzó la santidad, ¿no? Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Y dice el texto, yo el Señor penetro el corazón. Yo el Señor penetro el corazón. Tenemos que dejar que el Señor
entre en mi vida, en mi corazón. Y yo también tratar de conocer eso que tengo ahí adentro. Lo bueno y lo malo, lo bueno para secundar eso y lo malo para arrancar. San Agustín, que vivió una vida desordenada durante muchos años, pero que sin embargo buscaba la verdad, decía: conocerme y conocerte. Conocerme, haz que me conozca. No queremos a veces penetrar en nuestro interior porque vamos a encontrar desórdenes, basura, vamos a encontrar egoísmo, de todo vamos a encontrar ahí adentro. Vivimos a veces una máscara, ¿no? Aparentamos y nos engañamos a nosotros mismos. Señor, que te conozca, que me conozca a mí mismo y que te conozca a ti. Y la obra que Dios quiere hacer en mí. Como el enfermo que le dice al médico: estoy enfermo, me duele, tengo pus, huele mal. Pues vente, vamos a hacer una cirugía, vamos a punzar, aunque duela, no importa, te vas a curar. Esa es la obra de Dios en mi vida. Yo, el Señor, penetro el corazón. Y entonces, con ese desorden interior, cuando el Señor nos pide algo, los mandamientos, o que entendemos algo, tengo que hacer esto, sé que esto está mal, tengo que dejar de hacer, tengo que hacer esto, no quiero. Decimos como ese hijo: no quiero, no quiero. Lo decimos con las palabras o lo decimos también con los actos: no quiero, no tengo ganas, me cuesta, no quiero. Pero después viene, si queremos buscar el bien, si queremos llegar al cielo, pues viene esa voz de Dios que es la conciencia y entra el remordimiento. Pues esto que me pide mi Padre es bueno, me hace bien. ¿Cómo le respondí así a Dios? ¿Cómo hice esto? Y entonces viene el arrepentimiento y bueno, lo voy a hacer. Perdón, Señor, lo voy a hacer. Dice San Ambrosio, hablando del remordimiento, porque hay personas que viven de tal manera que terminan haciendo morir esa voz interior, que no quieren escuchar. Cuando uno obra mal, viene el remordimiento. No quiero, eso me molesta, no quiero escucharlo. Y a veces simplemente me lleno de ruido y de actividades, no puedo estar en silencio, porque cuando estoy en silencio escucho la voz interior. Y el diablo ha procurado un mundo lleno de ruido y de distracciones. Puedo pasarme toda mi vida, hasta la vejez, por ejemplo, con el celular lleno de ruido, y no penetro en mi corazón. No me conozco, no me puedo corregir, no descubro mi enfermedad. Decía San Ambrosio, el remordimiento es una gracia para el pecador. Eso que duele es una gracia para el pecador. Sentir el remordimiento y escucharlo prueba que la conciencia no está enteramente apagada. Qué bueno que mi conciencia no esté dormida ni apagada, o que tenga una costra encima que ya no se puede escuchar. El que vive permanentemente en pecado va formando esa costra y termina creyendo que está todo bien. Y así se muere y así se va al infierno, ¿no? Sentir el remordimiento y escucharlo prueba que la conciencia no está enteramente apagada. El que siente su herida desea la curación y toma remedios. Donde no se siente el mal, no hay esperanza de vida. Entonces, si tomamos conciencia de haberle dicho que no a Dios, cambiar, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo, la pregunta de Jesús, la segunda, cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que dijo que sí, ahorita, como dicen ahora, ahorita lo hago y no lo hace. Pues uno puede hablar bonito, puede decir cosas bonitas. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Aunque le haya dicho que no 1 y 1000 veces, pero en definitiva se arrepiente, se convierte y cumple la voluntad del Padre. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de Dios?
el hijo que dijo, no quiero, y después fue. Cumplir la voluntad de Dios, eso es lo que nos va a hacer llegar al cielo. Y entonces Jesús, que le decía esta parábola a los fariseos, que precisamente ellos decían, sí, todo bien, ayunamos, oramos, damos limosna, pero su corazón estaba pervertido. Esa parábola le dolió a los fariseos, como un insulto de Jesús a los fariseos. Y entonces el Señor explica mejor y dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Ustedes se creen muy buenos, muy perfectos. Antes que ustedes están publicanos y prostitutas. ¿Por qué? Porque vino a ustedes Juan el Bautista, predicó el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, ellos y ellas sí le creyeron. Van a entrar al reino de los cielos. Ustedes quedarán afuera si no se arrepienten. En definitiva, dijo eso Jesús. Publicanos, eso era como un insulto enorme, un hombre pecador, sinónimo de hombre pecador. Pues publicano fue San Mateo, el evangelista, el que nos cuenta hoy esta parábola, que cuando conoció al Señor dejó su vida de pecado, dejó todo y fue fiel al Señor. Y Zaqueo, jefe de publicanos, aquel chaparrito que se subió para ver al Señor, y el Señor quiso ir a su casa a honrarlo y a cumplir esa obra de la salvación. Publicanos, prostitutas, Santa María Magdalena, algunos dicen que no era propiamente una prostituta, pero que sí vivía en adulterio. Pues Santa María Magdalena, una de las santas más grandes de la historia, al pie de la cruz, con un amor entrañable al Señor, habiendo reparado con su amor sus pecados. Y tantas santas. Hay una prostituta, es así, Santa Thais de Alejandría, que se convierte, lleva una vida de penitencia, santa. Y los fariseos se enojaron, ¿no? No todos los fariseos eran propiamente hipócritas o malvados, también entre ellos se cuenta San Pablo, ¿no? Que era fariseo, se ufanaba de ser fariseo, perseguía a la Iglesia de Dios, como ustedes saben, y se convierte y llega a ser San Pablo. El Señor penetra el corazón, el Señor conoce nuestro corazón. Dejemos que Él lleve adelante esa obra de la salvación personal para cada uno de nosotros, como médico, como salvador, como redentor, que es capaz de sanar, de purificar, de arrancar lo que haya que arrancar. Señor, si hay una piedra dura ahí, golpéale, aunque me duela, en la única forma. Lo que tú quieras, Señor, abandono total a la obra de Dios. Voy a citar a Benedicto XVI, hablando de este Evangelio, allá por el 2011, muy breve, pero muy sabio y profundo. Dice así: en el Evangelio de este domingo, lo hemos oído, se habla de dos hijos, pero tras los cuales hay misteriosamente un tercero. ¿Quién es ese tercer hijo? El primer hijo dice que no, el segundo dice que sí, pero no cumple la voluntad del Padre. El tercero dice sí y hace lo que se le ordena. Este tercer hijo, que en realidad es el primero, este tercer hijo es el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, que nos ha reunido a todos aquí. Jesús, entrando en el mundo, dijo:
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ciertamente ese Hijo es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y que fue fiel en todo. No tenía ese desorden, aunque cargó con todos los pecados del mundo, supo decir que sí. Viniendo a este mundo, Señor, hágase tu voluntad. Y llevó adelante esa obra, mantuvo ese sí hasta la muerte y muerte de cruz. Le costó mucho a Cristo nuestra salvación. Ese sí, ese cumplir la voluntad del Padre, que significaba el sacrificio de la cruz, fue fiel. Dijo que sí y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y es ejemplo para nosotros. Esto lo dice la segunda lectura de hoy, la carta de San Pablo a los Filipenses, que lo pone como modelo: tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Esos sentimientos de humildad, de fidelidad, de obediencia. Lo expresa San Pablo. Cristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo. Siendo Dios, como que dejó de lado su condición divina, así lo dice, y se anonadó, se hizo nada, se humilló, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, pero cargando con todos los pecados. Así, hecho uno de ellos, un hombre, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Nuestro ejemplo es Cristo. Y junto a Cristo, la Santísima Virgen, que también mantuvo ese sí y fue fiel, fiat, desde la encarnación y antes hasta la cruz, el momento difícil de la cruz, de la muerte de su Hijo. Así tenemos que ser. Si hemos tenido la desgracia, como la hemos tenido, de decir no muchas veces a Dios, pues hay que rectificar, hay que convertirse. Y de ahora en adelante, a semejanza de Cristo, ser sí, Señor. Y voy a mantener esa palabra, con tu gracia, Señor, porque tú sabes que soy débil, con la ayuda de la Virgen, que como una buena madre me va ayudando a cumplir perfectamente con la voluntad de Dios. Hay otro hijo que dijo que no y que mantiene un no, que es el mundo en que vivimos, por así decir. El mundo hace tiempo que le ha dicho que no a Dios, a Cristo, a la Iglesia, y parece que cada vez se empecina más en decir que no, en alejarse de Dios. Está sufriendo las consecuencias terribles del pecado que se va acumulando y vendrá el castigo que merecemos, revelado ya en muchas apariciones, en la Salet, en Fátima, en muchas apariciones. En la Salet dice la Virgen: ya no puedo detener el brazo castigador, el brazo justo de Dios, el brazo de mi Hijo. Lo vemos también en Fátima, pues están hablando de estos tiempos. Pues nosotros no somos del mundo, ni queremos vivir según los principios del mundo, queremos ser fieles a Cristo, aunque seamos poquitos, los que sean. Ojalá que seamos muchos. Sí, fiat, hágase, Señor, tu voluntad, aunque me cueste, aunque sea pesada la cruz que me toca. Con tu gracia todo lo puedo, siguiendo a Cristo hasta la muerte para alcanzar la resurrección. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ponemos todas nuestras intenciones, necesidades y nuestro corazón, nuestra vida, en la misa lo unimos al sacrificio de Cristo. Ave María Purísima.